¿En cuál? ¿En el de bases de datos? No. Es No. que alguien también con una voz muy parecida a la tuya me recordó si podía grabar. Ya, ahí estoy grabando. Ya, como les decía, tienen que poner archivo, abrir, si es que ya lo habían abierto antes el WebStorm, o probablemente en la vista de bienvenida les dice como abrir proyecto, o abrir carpeta, algo así, y debiesen poder llegar a lo mismo que tengo yo en este momento. No sé si es que me pueden ir confirmando como con deditos para arriba o algo así, de que lo lograron abrir como lo veo yo. ¿Alguien lo ha logrado? Mandar un mensaje por el chat. ¿Cómo llegaste a esa ventana? El proceso. Yo tampoco he llegado. Estoy en una que dice Como Search Everywhere, Double Shift, Project View, Alt 1, Go to File. No sé cómo llegar a eso. Lo logré. Ya, bien. Listo. Vicente Correa y Pibe de Loza están como abiertos. Muy bien. Lo primero que tienen que hacer es descargar lo que les mandé y luego simplemente abrir la carpeta, poner WebStorm. No debe ser más que eso. Valentina también lo logró. Muy bien, gracias por avisar. Que yo pongo nuevo proyecto, pero me tira varias opciones, entonces... Y no puedo ver esa ventana donde tienes el file, edit, view. Compárteme tu pantalla mejor y lo vemos al tiro. No le pongas nuevo proyecto, solo ponle abrir. Uno Sí, existente. solo abrir, solo abrir. A mí me llega un punto que cuando abro la carpeta me dice Search Everywhere, Project View, Go to File, Haz Present clic File. pero un poquito, el que está compartiendo, a la izquierda dice Project, si haces clic ahí, y ahora abre ahí Database. Ah, listo. Ya, está ahí listo parece. Ya. ¿Había alguien que estaba diciendo algo? Si quieres, comparte la pantalla al quien hablaba. Nada, estoy en la misma parte. Tengo el panel al lado que dice introductorio, abocado CSV, clases. Ya, entonces estáis listo, estáis listo. ¿Qué apretó abocado? No, por ahora nada, solo queremos que tengan abierto el WebStorm y que tengan las cosas a la izquierda, solo eso. Ya, perfecto. Vale. ¿Hay alguien que todavía no lo haya logrado, que quiera preguntar para poder acelerar el proceso? Listo. Profe, yo mandé una foto por Telegram. A ver, dejarte foto. ¿Está bien lo que ¿Así dice? debe ser? Sí, así mismo se ve. Sí. Ya, perfecto. Gracias. Ya. Ya. Seguimos entonces. Voy a volver a Todavía no compartir. puedo, quiero compartir pantalla, disculpa. ¿Tú quieres mostrar algo? Sí, quiero compartir la pantalla que todavía no cacho. Vale. Estoy en esto. Claro, entonces aquí marca donde dice Database. La que dice Database sin el número, la que está arriba. Esa. ¿Esta? Sí, marca eso. No, pero marca como la carpeta. Eso. Y ahí ¿Ya? ponle OK. Ya, algo Oh, se me dejó de... Claro, dejaste de compartir, pero creo que te pudo haber funcionado, ¿no? Sí, y después qué, a ver, espérate, que no sé por qué se salió eso. ¿Ahora? Sí, y ahora a la izquierda donde dice Project, como en el ladito, claro, pincha ahí y ahí está, eso es todo. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Vale. Ya, volvemos entonces al mío, parece que ya mayoritariamente lo lograron, creo. Ya, última pregunta por si acaso. ¿Hay alguien que necesita ayuda o seguimos? Ya, parece que seguimos, así que vuelvo a compartir yo. Y vamos para acá. Ya, se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, ahora.
Ya, entonces vamos a partir con la introducción. Ya, como pueden ver aquí en la carpeta 0, donde dice introducción, hay 2 archivos HTML y hay un CSV. Ya. Vamos a partir primero abriendo el que dice clase 1.01 JS. Y debiesen ver lo mismo que estoy viendo yo en este momento. Ya. Traté de ponerle hartos comentarios para que si después alguien quiere repasar esto, lo pueda hacer sin problema. Pero igual lo vamos a ir revisando ahora en conjunto. La idea es que si alguien tiene alguna duda, pregunte inmediatamente. Como, aunque sientan que es algo muy básico, igual pregúntenlo al tiro. ¿Ya? Ya, como ustedes sabrán, esta es la estructura básica de un código HTML. ¿Ya? La estructura básica está compuesta por un head, que pueden ver acá, y también tiene un body. ¿Ya? Es importante que cuando hablemos de etiquetas, ustedes sepan a qué nos estamos refiriendo. Una etiqueta parte de esta manera y termina de esta otra manera. Si se dan cuenta, la diferencia es que cuando uno está cerrando una etiqueta, tiene un slash. ¿Ya? Y en este caso el nombre de la etiqueta es title. Aquí head. ¿Qué más? HTML, body, etc. Alguien levantó la mano, parece que es Matías Salgado. ¿Quiere decir algo? Sí, que se me había quedado pegado el computador. Profe, ¿cómo terminé el paso anterior? ¿Cómo abrió a donde está ahora? ¿Qué habría que abrir? ¿Puedes ver los archivos que están a la izquierda? Aquí Sí. estos. Ya. Tienes que abrir el que dice clase 101, JS. Ah, ya. Eso es todo. Ya. Ya, seguimos entonces. ¿Qué es lo que hice? ¿Por qué separé estos dos HTML? Porque en el primero quiero que veamos cosas básicas de JavaScript y en el segundo ya veamos cosas básicas de 3. Por eso preferí separárselo para que ustedes traten también de tener como los conceptos bien separados. Ya, entonces estábamos revisando el JavaScript, o sea, el que dice clase 1.01 JS, SJS, este JavaScript. Y estábamos revisando la etiqueta title. ¿Ya? Esta etiqueta que está acá aparece en el tab, cuando uno abre el browser, aparece arriba, ahí es donde ven eso, sí, que no lo sabía. Luego, le quise poner un favicon a nuestra página. Básicamente el favicon está en esta carpeta que dice Assets, a la izquierda, lo pueden abrir y pueden ver que es una carita feliz dada vuelta. Y también estamos especificando el charset que vamos a utilizar, en este caso es UTF-8, básicamente con ese podemos tener como todos los caracteres distintos que nos gustaría tener. Ese es como el head, es bastante sencillo, no hay nada como especial. ¿Hay alguien que tenga alguna duda sobre lo que hay en head o continuamos? Ya, parece que estamos bien. Seguimos. ¿Profe, una consulta? Dime. La etiqueta, o sea, ahí donde dice meta, ¿qué es eso? ¿Este que está acá? Sí. Claro, Sí, en ese. este caso estamos, ¿por qué se llaman meta? Porque es como, son meta tags que le permiten al browser tener información adicional sobre el sitio para saber cómo interpretarlo de manera correcta. Entonces, en este caso, le estamos diciendo que todos los caracteres que vamos a utilizar van a estar encodiados con UTF-8. Básicamente, con este encodiado no debiésemos tener problemas como con ñes o ese tipo de letras, por ejemplo. Ya, gracias, profe. Eso. Ya, veamos entonces ahora lo que hay en body. En HTML, el body es el que contiene como todo el contenido que va a tener nuestra página web, aplicación web, etc. ¿Ya? Ahora, en nuestro caso en particular, a lo que a nosotros nos interesa es la etiqueta script que estamos poniendo adentro del body. Entonces, si se dan cuenta, en nuestro body realmente no hay nada, está vacío.
¿Ya? Veamos lo que tenemos dentro de la etiqueta script. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí va a estar todo nuestro código JavaScript que vamos a estar haciendo durante lo largo del curso. Entonces, esta es la parte como más relevante. Igual hay ciertas cosas de HTML y de CSS que es necesario saberlas, pero no son muy profundos el conocimiento que ustedes necesitan, ¿ya? Así que enfoquémonos por ahora en lo que hay en JavaScript. Ya. Lo primero, y yo creo el mejor consejo es, siempre utilicen un console log. ¿Qué es un console log? Esto ustedes lo van a poder ver en la consola del browser. Ya un poquito cuando terminemos de revisar este código vamos a ver la consola del browser. Pero, ¿por qué les aconsejo siempre utilizarlo? Porque con esto ustedes pueden como imprimir en esta consola todas las variables y operaciones que estén haciendo en el código. Entonces, si es que en algún momento hay algo que no les esté funcionando, lo mejor que pueden hacer es como ir printeando siempre en la consola como los pasos que están siguiendo, y así pueden saber dónde se está cayendo, como qué es lo que falta, pueden ver qué variable está recibiendo cierto código, y así ustedes pueden ir debugueando y saber dónde está algún error. Entonces, para poder imprimir algo en la consola, simplemente escriben console log, y luego adentro pueden escribir lo que ustedes quieran. Pueden usar comillas simples o comillas dobles. Al final es como un control para saber hasta dónde se ejecuta el script. Lo que pasa es que muchas veces, por cómo funciona JavaScript, el código puede que siga funcionando incluso más allá de si es que encontró cierto tipo de error. Entonces, como medio extraño esto. Pero sí, siempre cuando tú programas, no sé, pues, por ejemplo, estás acostumbrado a usar en Python, es como equivalente al print. ¿Cachai? Ya, seguimos con las cosas básicas. Para declarar variables, pueden simplemente declarar var, nombre de la variable, igual el valor que están agregando. Si se dan cuenta, no es necesario especificar de qué tipo es esta variable, ¿ya? En este caso, estamos diciendo que la variable es mensaje, y le estamos asociando un valor de string. Importante, el punto y coma al final no es obligatorio ponerlo en JavaScript. Si no lo ponen, igual es muy probable que les va a entender lo que está ocurriendo el código. ¿Ya? Profe, Dime. ¿la variable declarada con var se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. La puedes renombrar abajo, puedes abajo ponga mensaje y le pones tengo otro valor. O incluso puedes simplemente ponerle un número, como así. Ya. Si es que quieren concatenar textos cuando están haciendo un print con el console log, lo que tienen que hacer es simplemente poner un más. Entonces, en la consola que va a mostrar este mensaje aquí, va a decir mensaje inicial igual, este es el mejor curso del universo, y la carita da vuelta. ¿Ya? Así que hasta ahí creo que no hay nada muy extraño. Ahora, claro, había ahí alguien que preguntó que se adelantó un poco si es que podíamos hacerlo. En realidad, cuando usamos el var, estamos hablando como del JavaScript antiguo. Hay un JavaScript un poco más nuevo, y ese JavaScript más nuevo como que aconseja dejar de usar los var, como está declarado acá arriba, y lo cambia por un const y un let. El let podría ser variable, pero el const es una variable, pero que no va a cambiar su valor, ¿ya? Es constante. Entonces, este constante, para quien preguntó recién, tú no puedes cambiarlo después de la declaración. El let sí lo puedes cambiar. Bueno, aquí les vuelvo a poner el mejor consejo de la vida, es hacer siempre console log de todo lo que ustedes están haciendo, ¿no? Y concatenar simplemente sumando.
¿Qué más les pongo acá? Pueden crear variables sin necesariamente asignarle un valor, como en este caso. Ahora, si se dan cuenta, aparece gris. ¿Por qué aparece gris? Si ponen el mouse encima, el mismo ID del WebStorm les va a decir que esa variable no está siendo usada en ninguna otra parte del código. Entonces, está aconsejando quitarla porque no se usa. Podríamos borrarla. Para especificar decimales, simplemente poner un punto. Eso sí, noten que todos los valores que pusimos anteriormente corresponden a string, y siempre los pusimos entre comillas. En este caso, para especificar que es un número, lo estamos poniendo sin las comillas que encierran al número. ¿Ya? Aquí también les pongo como, podríamos ponerle aquí como comentario, dato free, que aunque ustedes no declaren si es un var, un const, un length, igual JavaScript les va a entender que están declarando una variable aunque no lo hayan hecho previamente. ¿Ya? Ahora, no es una buena práctica, así que traten de evitarlo, pero para que vean que igual JavaScript como que les va a aguantar hacer ese tipo de cosas. Profe, Dime. ¿cuál era la diferencia entre var y let? Realmente no hay mucha diferencia. La única diferencia es como que el var hace referencia a el JavaScript más antiguo, donde no existía el const, y después de la época del nuevo JavaScript aparecen estos dos nuevos tipos, el let y el var. Pero en la práctica, entre el var y el let no hay mucha diferencia. Ya, gracias. Ya, ahora pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que va a hacer este console que está acá? Va ¿Concatenar? a sumar. Va a No, sumar los dos Sumar números, ambos ¿no? números. Chuta, escuché como tres voces al mismo tiempo. No sé si pueden repetir. Sumar ambos números y Ya, mostrarlos, imprimirlos. ¿hay alguien que cree algo distinto? Lo Yo creo imprime que nomás, separado. podría concatenar, quizás, porque el primero es un string. Exacto, ya, muy bien. Lo que va a hacer esto es concatenar. ¿Por qué? Porque el primero es un string y el segundo es un número. Entonces, si sumas un string con un número, lo que va a hacer esto en verdad, porque no es sumable, los va a concatenar. Entonces te va a dar un string y luego ese string con este otro que está acá va a volver a concatenar. Entonces esto finalmente va a ser una simple concatenación. ¿Ya? Recuerden siempre que esto va de prioridad de izquierda a derecha. Ahora, en este otro caso, en el segundo que está acá, sí se suma. ¿Por qué? Bueno, esto es igual como en matemática. Entonces, como esto está con paréntesis, primero va a resolver eso. Y ahí sí está resolviendo una suma de dos números. Entonces, ahí sí los va a sumar. Y luego, acá los va a concatenar este texto con el resultado de esta suma. Seguimos avanzando. Bueno, aquí podemos ver que la multiplicación sí tiene prioridad sobre la suma. Entonces, aunque no haya un paréntesis, va a resolver la multiplicación primero y luego va a resolver la suma, y como la suma es de un string con un número, sí, después estaría concatenando. Les dejé otras operaciones matemáticas comunes que se usan si es que en algún momento las necesitan: potencia, raíces, valor absoluto, etc. Ya. Disculpe, Dime. ¿para qué usa ahora el punto y coma en esos últimos 4 operaciones? Las buenas prácticas de JavaScript te dicen que deberías usar punto y coma, pero en realidad el punto y coma como que no es necesario, como que igual podría hacerlo sin el punto y coma. Ya, ok. Gracias. Como que es opcional. Porque es una buena práctica, porque evitas que JavaScript tenga que interpretar si es que terminó o no terminó lo que querías hacer. ¿Cachai? Pero como trata de ponerlo, pero si te olvidas de hacerlo, no va a pasar nada más. ¿Alguien levantó la mano? Ernesto. Sí, yo.
Ahí en las otras operaciones, el mat.pow, en la librería mat viene por default en JavaScript. Sí, sí, viene incluido, no hice ninguna No hay que importación. importarla ni nada. No hay que importarla ni nada. Ya, vale, gracias. Ya, pasemos a ver ahora. ¿Hay alguien más que tiene la mano levantada, no? Sí, yo. ¿Cómo sabe uno el resultado del console? Porque como para ir jugando y viendo qué pasa. Ya, bueno, veamos el spoiler entonces. Si ustedes mueven aquí a mano derecha, aquí la cosa de Zoom me molesta. Ven que a mí el navegador que uso yo es Firefox, pero ustedes probablemente si es que usan Chrome u otro navegador les dicen aparecer aquí los iconos. Entonces, si es que apretan el icono de su navegador, ya, estoy compartiendo solo el WebStorm, así que déjame compartir toda mi pantalla. Ahí. Se aprietan acá, les va a abrir el navegador y claro, se ve una pantalla blanca. Entonces tú dices, ¿dónde está la consola del navegador? Entonces, en mi caso es Ctrl+Shift+C, pero no sé cómo es en Chrome. Puede que también sea Ctrl+Shift+C. Si es que no fuera eso, puedes apretar clic derecho y te dice aparecer inspeccionar. Inspeccionar también te debería llevar a algo como lo que yo tengo acá. Puede que te aparezca en la parte inferior o también puede que te aparezca por el lado. Por lo general, como que aparecen ahí. También uno puede hacer, si es que ustedes han estado jugando, que lo abra como en otra ventana. Y aquí apretan consola y aquí está todas las cositas. Creo que con F12 también se puede abrir. Ah, ya, bueno, hay otro Me ha pasado más de una vez de casualidad. no. Buen dato. Ya, entonces, bueno, recapitulemos entonces todos los console logs que hay. Al primero acá le puse algo de estilo, como pueden ver acá, y dice operaciones básicas de JavaScript. Y aquí está el primero, operaciones básicas de JavaScript. Y luego están todas las otras cositas que hemos hecho, hasta íbamos, parece, en el if. Acá. Ya, ¿cómo se hace un if-else en JavaScript? Simplemente ponen if, paréntesis, redondos, y aquí adentro ponen la condición que ustedes quieren evaluar para especificar qué es lo que quieren que se haga dentro del if, usan paréntesis de llave, y luego un else, y cierran ahí los paréntesis de llave. ¿Ya? Bueno, también hay, no sé, el otro tipo de cosas, hay while, for, switch, también hay if else, else if, también hay de eso, pero eso ya es como más, lo pueden googlear cuando lo necesiten. Bueno, aquí como pueden ver, le estoy poniendo un if true, eso quiere decir que lo que está aquí nunca va en el else. De hecho, si ponen el mouse encima, el WebStorm les debiese decir unreachable code, que básicamente es inútil ese else porque nunca va a llegar ahí. O sea, lo cual tiene sentido porque estamos diciendo siempre un if true, siempre va a llegar acá. Siguiente pregunta. ¿Alguien conoce lo que es un JSON? No, sí. ¿Una extensión de archivo? ¿Es una extensión de archivo? No sé la utilidad que tiene como tal, así como, no sé, un .py que es de Python, pero sé que es una extensión de archivo de texto, creo. Estoy muy seguro. Yo creo que sé uno, pero en computación gráfica, en un ramo, como para poner textura. No estoy seguro. Según yo, sirve para almacenar información en un texto. Espera, como que alguien quedó cortado, alguien que dijo que decía que era para guardar información, ya está ahí que. En formato texto, entre comillas, creo que es con coma, algo así. Claro, sí, ya. Efectivamente, es como texto plano cuando uno lo guarda. Uno lo puede guardar con extensión JSON para que algún programa lo pueda leer posteriormente. Pero la gracia es que es justamente... yo les puse esto acá, déjame meterme.
Ahí. Y veamos. Si abren el link que les puse ahí, te dicen ver algo como esto. ¿Ya? Esto es un JSON. Lo que está a la izquierda y a la derecha es exactamente lo mismo. ¿Ya? Esta es una página que parsea JSON. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de un JSON? Es que, bueno, ¿por qué es importante en el mundo de JavaScript? Porque justamente los JSON vienen porque es la notación de JavaScript para un objeto. ¿Ya? ¿Qué les puedo decir de esto? Lo que hay acá, hay como dos cosas importantes que ustedes necesitan saber cuando están viendo un JSON. Tienen que saber distinguir los paréntesis de llave, como los que están acá, y los paréntesis de corchete, como se puede ver aquí. ¿Ya? Eso es lo más importante. Vamos a definir un JSON. Si es que tenemos los paréntesis de llave, eso quiere decir que estamos tratando con un objeto. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene un objeto? Puede tener distintas propiedades. Por ejemplo, vamos a poner un nombre. Ahí. Tenemos nuestra primera propiedad. Si queremos que tenga una segunda propiedad, ponemos simplemente otra propiedad. Ahí. No. Podemos seguir poniendo más propiedades, como, no sé. Ahí. Ya. Esto es un objeto. Entonces, ¿qué tiene de importante? Ya distinguimos que tenemos aquí un objeto. Lo podemos distinguir por los paréntesis de llave, pero ¿por qué son importantes también los corchetes? Los corchetes van a delimitar lo que es un array o vector. Entonces, supongamos ahora que queremos tener muchos de estos. ¿Ya? Entonces, ahí cerramos el corchete. Y apretamos esto para que lo ordene. Ahí está. Entonces, ahora podemos ver que nuestro JSON es un array. Este array tiene 3 elementos. 1, 2 y 3. ¿Ya? Esos elementos son objetos. Y cada uno de esos objetos tiene distintas propiedades. Eso es un JSON. Ahora, un array no necesariamente está compuesto de objetos. También puede tener otro tipo de elementos. Por ejemplo, podría tener simplemente otro texto. También podría tener un número. También podría tener algún valor booleano. Y así, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante para ustedes que sepan sobre un JSON? Es que puede tener arrays. Un array es simplemente una colección de elementos. Y pueden haber también objetos. Los objetos pueden tener propiedades. Y creo que eso sería. ¿Ya? ¿Para qué nos sirven? Para poder almacenar datos de una manera que sea legible como a los humanos. ¿Ya? ¿Dudas sobre los JSON? Parece que no. Yo. Solamente para confirmar, ¿sería como una forma de almacenar cosas? Porque se puede almacenar texto, objetos. Claro, Chévere. es una forma estandarizada de guardar datos. Puedes verlo así. Gracias. Ya, entonces, seguimos avanzando. Si quisiéramos hacer un array, como les dije, un JSON, la notación JSON es la notación del mismo JavaScript para tratar todo este tipo de cosas.
Entonces, un vector, un array, es exactamente como lo acabamos de ver en el otro lado. Simplemente con los corchetes y separan por coma todos los elementos que quieren que tenga ese array. ¿Qué es lo importante que tiene un array? Es que un array puede ser iterable. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos iterar un array? Existen varias maneras de hacerlo, pero la manera que debiesen acostumbrarse en el mundo de JavaScript, bueno, y creo que ahora hay varios lenguajes también que lo han ido incorporando, es a través del for each. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer el for each? Fíjense que aquí lo que nosotros estamos haciendo, llamamos nuestra variable, que es soyArray, luego le ponemos un punto y escribimos for each. Es importante la mayúscula, por si acaso. ¿Ya? Ahora, adentro del for each, ustedes van a poner una función. ¿Ya? Ponemos function, y esta función tiene aquí un parámetro d. ¿Ya? ¿Qué es lo importante acá? Es que esta función que nosotros estamos declarando en el for each es una función que no existe previamente, una función que estamos creando en ese momento. ¿Ya? Y esa función va a iterar sobre cada uno de los elementos que tiene nuestro array. Este d que está acá no es importante en realidad, porque ese d es completamente arbitrario. Lo único que está diciendo este d es que va a representar al elemento en cuestión que nos toca iterar. ¿Ya? Entonces, este d podría ser como hola, pero adentro de nuestra función tenemos que sí llamar a hola. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que nos va a mostrar todo este código es, ya, primero está agarrando este array. Este array tiene el elemento 4, 5 y 6. Luego estamos llamando el for each. Entonces vamos a aplicarle la función que está diciendo el for each. Se la vamos a aplicar a cada uno de los elementos que componen nuestro array. Entonces, para la primera iteración, el valor de hola va a ser equivalente a 4. Entonces va a imprimir soy array 2.4. Imprime. Luego, siguiente iteración, lo mismo. Soy array 5. Luego, soy array 6. Y acabó. Y ahí termina de iterar. A la función esta que le pusimos, que arriba le ponía d, pueden obtener un segundo parámetro. Para que sea útil, le puse i. Pero de nuevo, podría tener cualquier valor. Lo importante es el primer parámetro y el segundo parámetro. En este caso, el segundo parámetro lo que va a estar haciendo es indicarnos la posición del elemento que estamos recorriendo adentro de su array. ¿Ya? Es importante aquí que en JavaScript el conteo parte desde 0. ¿Ya? Entonces, el primer elemento, en realidad aquí va a decir en el elemento 0. ¿Ya? Entonces, hagamos el ejercicio de qué es lo que está haciendo este soyArray. Va a agarrar el array que está arriba, que tiene 4, 5 y 6. Va a empezar a iterar por cada uno de estos elementos. Primero agarra el 4. Entonces, el d vale 4. El i va a valer 0, porque es el primer elemento. Entonces, acá va a decir soyArray 4 en el elemento 0. Luego sigue la iteración. Va a agarrar el elemento 5, soyArray 5 en el elemento 1. Luego agarra el siguiente, soyArray 6 en el elemento 2. Y así. ¿Dudas con los for each? Profe, yo tengo una duda. Uh-huh. Eso pasa, como el segundo parámetro, es porque la función console como que hace eso con el segundo parámetro. No, es porque el for each como que está diseñado para que tú le des, como que tú le solicites dos parámetros, como que eso te lo está haciendo el for each, ¿cachai? No es del console. Ah, ya. El for each es el que tú estás diciendo que el primer parámetro va a representar el elemento que estás iterando, y el segundo parámetro va a representar el índice que tú estás recorriendo. Ah, ya, súper. Gracias. Ok. ¿Profe?
Dime. ¿Este script está corriendo, se mantiene corriendo siempre? No, solo una vez. Solo una vez. No es, todo esto corre una sola vez. Ya. ¿Y cuándo comienza a correr? En cuanto se abre el browser, en cuanto llega el browser a esta parte de acá, ya empieza a hacer todo esto que está aquí hacia abajo. Ah, ya. Ya, gracias, profe. A mí, profe, lo traté de correr en Chrome y lo que me pasó fue que me salió como un cuadrado negro y después nada. O sea, el cuadrado negro se alargó y después nada. No sé si es como incompatible o... No, porque, o sea, yo creo que abriste el que dice de 3, que es lo que vamos a ver en unos 5 minutos más. Ah, sí, entonces en este creo que no me pasaba nada, como que se queda en No, blanco. o sea, claro, este no muestra nada, lo que sí tú debes poder ver es la consola. En la consola debería ya. ver, se me perdió. Escucha, es que me tapa esta cosa del Zoom. Pero creo que este es el mismo. No, este es el otro. Acá, aquí está. Ya, si quisiéramos agregarle elementos al array, le hacen un push. Entonces, en este caso, le estamos metiendo un 1 a nuestro array. Y lo podemos hacer así. Aquí vamos a estar agregándole... Oh, apreté algo en mi teclado. No, ahí lo vi, abrí la consola o sea, botón derecho inspeccionar y abrí la consola y ahí están todos los cosas. Claro. Espera, es que algo... Ahí sí. Ya. Así uno le puede meter elementos al array. Ojo que le pueden, como el array aguanta cualquier cosa. ¿Profe? Entonces pueden meterle cualquier cosa, literalmente. Dime. El tema me quedó una duda con el tema del índice en la función anterior, en el for each. ¿Ya? ¿Eso lo hace automático la función, como ir detectando el índice del array? ¿No tengo que como mencionar que quiero el índice de ese arreglo? No, lo hace solo, lo hace solo. No, ya. Gracias. Ya. ¿Qué más? Bueno, aquí pueden imprimir todo lo que tiene el array, como aquí hicimos el ejercicio de agregarle un 1, y bueno, y ahí hagan la prueba ustedes de agregarle cualquier otra cosa, y pueden ver lo que les está imprimiendo. Aquí les puse cómo declarar un JSON desde el código, pero es lo mismo que vimos recién en la página web, en el parcial. Ya, llegamos a las funciones. Esta es una función que aquí sí estamos declarando una función que podemos llamarla posteriormente. En este caso la función se llama gimme. ¿Qué va a estar haciendo? Va a agregarle un 8 a nuestro array. Entonces cada vez que llamemos esta función, como por ejemplo acá, simplemente va a estar agregándole un 8. Y bueno, y además en la consola usted les va a tirar aquí un mensaje. Bueno, y como pueden ver, para llamar una función simplemente llaman, usan el nombre de la función para poder utilizarla. Si quisiéramos que nuestra función reciba algún parámetro, le pueden poner aquí como el nombre que ustedes quieran. Variable 1. Y luego esa variable la llaman al interior de la función, dependiendo de lo que quieran hacer. Por ejemplo, puede ser algo así. Y ahí tendríamos una función entonces que, bueno, estamos como replicando el push, básicamente. Alguien levantó la mano. Me sale que hay personas que levantaron la mano. ¿Profe? Yeah. Que estaba viendo en la consola y me sale en las 2 veces que llamo el array, en la anterior y ahora de esta, luego de aplicar la función, y me aparecen los 2 con el 8. Entonces como que guarda como decirlo, que guarda la variable, como siempre igual, es la misma siempre variable. Tú dices que el de acá sí. Te está imprimiendo el mismo valor que acá. Sí. Mira, pueden ser 2 cosas. Una, la que tú estás diciendo, y la otra es que... Sí, no, mira, me suena que es lo que tú estás diciendo. Déjame revisar a ver si a mí me sale igual. Soy array... Sí,
Es justamente lo que dijiste, como que cuando te la está llamando con la variable en sí, y eso es lo que te está imprimiendo. El nuevo estado. Ya. Aquí hay toda una sección que le puse aquí advertencia. Ahora viene lo más extraño de JavaScript, pero prefiero no profundizar en esto y ya pasar a lo de JavaScript. Pero igual va a estar aquí propuesto para que ustedes lo revisen en el futuro. Sí se lo voy a mencionar como en palabras, después ustedes pueden revisarlo, a ver qué está hablando el profe. Pero no lo vamos a ver como en detalle. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno programa en general con todos los lenguajes, uno espera que el orden de ejecución de cada línea vaya en orden, ¿cierto? Que las líneas que uno tiene arriba se ejecuten primero que las que uno tiene más abajo. Eso es lo que uno por lo general espera. ¿Qué es lo que ocurre? Que en JavaScript eso no es así. ¿Ya? No necesariamente es así. Pueden ocurrir cosas que una línea que está más abajo termine siendo procesada antes que una que está más arriba. ¿Por qué ocurre eso en simple? Es porque si es que hay una tarea que JavaScript es capaz de terminar antes que otra, lo va a hacer. ¿Ya? ¿Por qué es esto importante para ustedes? Porque puede ser que a veces ustedes estén programando algo y ustedes digan, oye, no me funciona. Y dentro de las razones de por qué no me funciona, tienen que siempre estar conscientes de que puede ser que en el momento en el que ustedes están haciendo algo en el código, podría, y si esa parte del código dependía de algo anterior, podría ser que eso anterior aún no haya terminado. Y por eso lo que viene después, que estaba sujeto al otro, les esté fallando. ¿Ya? Para poder solucionar eso, existe el concepto que se llama callback. ¿Ya? Entonces, dentro de del concepto, eso es lo que ustedes tienen que recordar, es la palabra callback. ¿Por qué es importante? Porque un callback se utiliza cuando tú quieres asegurar que algo ocurra después de otra cosa. En este caso, por ejemplo, lo que se hace en este ejemplo es crear una función que se llama e. ¿Ya? Y esta función e, una vez que termine de hacer todo lo que tiene que hacer, va a continuar su flujo con la función callback. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante para ustedes sobre esto? Es que si es que ustedes quieren asegurar que X tarea ocurra sí o sí después de Y tarea, tienen que implementar un callback. ¿Ya? Quédense con esa idea. Si es que en algún momento les llega a fallar algo, lo más probable es que esté involucrado este tema de los callbacks. Pero ya después, más adelante, espero que quede claro ese concepto. ¿Se entendió más o menos la idea? ¿Ahí qué cosa se ejecuta primero y cuál después? En este caso, por ejemplo, aquí nosotros forzamos a que esta función e sea una función como que se está demorando, por ejemplo. Lo forzamos a propósito usando un timeout. ¿Qué es un timeout? Es un comando en JavaScript que nos permite esperar 3 segundos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, nosotros estamos diciendo, cuando llamemos a la función e, va a hacer lo que está acá, lo que es esto es esperar 3 segundos, porque estamos forzando un poco a que se demore, y de esa manera, en esta línea, por ejemplo, estamos haciendo una llamada a la función callback que nosotros dijimos. Creo que eso sonó muy chino, ¿ya? Pero, como les digo, lo importante es que ustedes entiendan que en JavaScript no necesariamente porque algo esté escrito de arriba hacia abajo se va a ejecutar en ese orden. Ese es un punto. Y el segundo punto es que ustedes sí pueden, aunque JavaScript funcione así, pueden hacer cosas para asegurar que los comandos se ejecuten en el orden que ustedes desean. Y ahí se involucran los callbacks. ¿Ya? Y en JavaScript moderno también existe la misma idea de callback, pero se llaman promesas.
¿ya? Que también las vemos más adelante en el curso. Vale, gracias, profe. Ok. Ya. ¿Dudas con la introducción de JavaScript? Creo que es un lenguaje como bastante flexible, no es raro las cosas que estuvimos viendo. ¿Alguna duda sobre esto o ya vemos la parte de 3? Profe, ¿podría explicar nuevamente cómo abrir el archivo en WebStore? ¿Tú dices para verlo en el navegador? No. La primera parte que inició. Ah, O sea, la primera parte que explicó. Cuando le pones File Open, ¿eso? Ajá. Ya, y ahí luego que se te abre el Open, tienes que buscar en qué carpeta está lo que lo que descomprimiste. En este caso dices tener algo así como Database. Ya, ok. Que lo hice así, pero me sale como a texto. Entonces me salen por letras raritas. Como con un texto. A ver, si quieres comparte tu pantalla. Ok. Me aparece así. Espera, sale. Ah, pero es que, o sea, tienes que primero descomprimir el RAR. ¿Tienes algún programa para descomprimir? Como que ahí abriste directamente el... No lo tengo. Claro, lo que tienes ahí, tíralo para otra carpeta. Crea otra carpeta. Claro, esa carpeta Database, descomprímela en algún lugar de tu computador. Ah, ok. Ahí descomprimiéndolo, después lo puedo abrir como... Claro, y lo que tú después abres es esa carpeta. Ya, ok. Ya, profe. Gracias. Ya, vamos a ver entonces ahora la parte de D3. Se me perdió el zoom, sorry. Acá está. Ya, entonces ahora pasamos a ver el otro archivo que dice clase 102d3.html. Ya. Bueno, la parte de arriba estándar de HTML ya la vimos al principio. Lo único nuevo sí es que aquí vamos a agregar ahora nuestra librería de D3. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente llamando aquí esto que está acá. Es como un import. ¿Ya? Existen otras formas de hacerlo, pero quédense con esta por ahora, de que así van a estar llamando a T3. Y eso es todo. Ya, ahora nuestro body tiene algo extra que no tenía el anterior. Ahora agregamos una etiqueta que se llama SVG. ¿Ya? Esta etiqueta SVG funciona igual que los archivos SVG que quizá algunos ya conocen. ¿Cuál es la gracia de los archivos SVG? Es que es una forma de tratar imágenes de manera vectorial. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que sean tratados de manera vectorial, de que uno puede básicamente como rotarlo o agrandar o achicar y mantener siempre como la misma calidad porque está todo como en vectores. ¿Ya? ¿Qué más tiene esto? Bueno, si se fijan igual, la etiqueta no tiene nada adentro, ¿ya? La etiqueta SVG. Y esta etiqueta SVG tiene algunas propiedades. Por ejemplo, le definimos un ID, que el ID puede ser cualquier cosa, en este caso le puse mi ID. También uno le puede poner una clase, en este caso es mi clase, y también le dimos algunas dimensiones de 1000 por 1000. ¿Para qué nos pueden servir los ID o las clases? Es porque lo que nosotros hacemos, necesitamos de alguna manera seleccionar elementos que estén dentro del body. ¿Ya? Para poder seleccionar un elemento dentro del body, pueden hacerlo de distintas maneras. Una es, por ejemplo, decir, busca un SVG. En este caso tenemos un puro SVG, entonces, si le decimos busca SVG, va a servir. ¿Ya? Ahora, si tuviéramos distintos SVG y queremos hacer algo con uno en particular, nos podría servir el ID. Entonces le decimos en realidad, busca el elemento con tal ID.
O si quisiéramos, por ejemplo, si tuviéramos 3 SVG, pero quisiéramos que hiciera algo en 2 de esos 3, podríamos a esos 2 ponerle la misma clase. Entonces, cuando hacemos una selección de elementos, los podemos encontrar de esa manera. ¿Ya? Para eso sirve el atributo ID, el atributo clase, y bueno, SVG es ya la etiqueta del que necesitamos, así que esa sí se necesita sí o sí. Estas de acá podríamos decir que son opcionales dependiendo el uso que ustedes quieran darle posteriormente. Lo importante es que son atributos que les permiten después encontrar a esta etiqueta. Ya. Veamos ahora el código. Para partir vamos a ver si pueden entrar a esta página que les dejé acá. Ah, bueno, ya la tenía abierta yo. Right. Una consulta. ¿Cómo se hace para reducir como el contenido de lo que hay en script? ¿Cómo? O sea, es que como que no había nada abajo y como que hiciste, no sé, doble clic y apareció todo. No había nada abajo, como que hice algo mágico. No sé qué hice. Creo Profe, que habla de nosotros, la etiqueta de la esquina, del borde de los números. claro, con el menos o los más. Menos. Aquí hay como un maximizar y un Eso. minimizar. Ah, ya. No lo había, no lo había visto. Vale. Ya, entonces veamos, por ejemplo, cómo se hace un rectángulo. Ustedes podrían, para hacer un rectángulo, simplemente poner una etiqueta así adentro del SVG que declaramos en el Python. Pero la gracia de cuando usamos D3 con JavaScript es que eso lo podemos hacer a nivel de código. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí pueden leer todas las propiedades que tiene, todos los atributos que tiene un rectángulo, y esas propiedades ustedes las pueden utilizar. Ya, para partir usando D3, simplemente tienen que poner D3 punto. Y ya están llamando a D3. D3 es la librería que nos va a permitir hacer las distintas visualizaciones. ¿Ya? Entonces acá dice D3.select. ¿Qué estamos diciendo? Vamos a seleccionar el SVG. ¿Ya? Para que esto tenga sentido, previamente debe existir un SVG. Pero bueno, existe porque lo pusimos como una etiqueta. ¿Ya? Entonces, esta parte que está ahí, estamos seleccionando el elemento SVG. Luego vamos a usar un append. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que vamos a añadirle una etiqueta de acuerdo al nombre que está dentro de las comillas. En este caso le estamos diciendo añade un rect. Lo bueno es que la etiqueta rect existe y es un rectángulo, como pudieron ver aquí en la documentación. Luego, a este añadido que estamos haciendo a este rect, le podemos especificar distintos atributos, que son los atributos que nos acepta un rectángulo, como puede ser el ancho, el alto, la posición X, la posición Y, y también el RX y el RY sirven para poder redondear la esquina del rectángulo. ¿Ya? Profe, entonces el SVG es como un canvas. Sí, pero no es exactamente igual que un canvas. De hecho, creo que en algún lado de este código lo menciono, o quizás ya lo borré, no lo sé. Pero existe una etiqueta que se llama canvas. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia del canvas con el SVG? Es que el SVG es vectorial. Entonces tú puedes hacer lo que les dije, como que pueden hacer transformaciones para conservar la misma calidad. El canvas no. El canvas, ustedes están como dibujando en cada píxel. Entonces, si es que ustedes quisieran hacer alguna transformación sobre ese contenido, va a ser distinto. Ambas aproximaciones tienen sus pros y sus contras, ¿ya? Pero la parte de Canvas podríamos decir que es un poco más avanzado, creo yo, que la parte de SVG, ¿ya? Por lo general, cuando uno ya quiere como lograr cierta performance, hay ciertas cosas que la empieza a trabajar con Canvas, porque como el Canvas, al no ser vectorial, y es simplemente un pintado píxel a píxel, como que en cuanto a recursos utiliza muy poco. Bueno, esta parte que está aquí, este código, si es que ustedes lo abren con el navegador, abrámoslo con el navegador, les genera el rectángulo que está arriba. Pero si se dan cuenta, el rectángulo cambió su tamaño y después desapareció. Veamos por qué ocurrió eso. No se ve. Sorry, que estoy compartiendo solo el web server, ¿no?
Sí. Ya, la embarré. Puedo mostrarlo, ¿no? Ahora sí comparto todo, ¿no? ¿Se ve? ¿Alguien me puede Sí. contar? Ya, vale. Gracias. Ya, entonces, hagamos refresh. Ahí apareció, se agrandó y desapareció. Ya. ¿Qué es lo que pasó? Ya. Esta parte de acá lo único que hizo fue crear el rectángulo. Y aquí les puse unos ojos que tienen que tener cuidado con el eje Y. ¿Por qué? Porque el eje Y está invertido. El eje X está igual que como ustedes esperan, que sea como de izquierda a derecha. Pero el eje Y no. ¿Ya? Para que cuando quieran hacer cosas que aparezcan de una manera tradicional, tienen que ir jugar con la matemática para que les aparezca. O sea, ¿eso significa que está de abajo hacia arriba? De arriba. No. ¿A qué se Perdón, refieren no, con los RI y RX? de arriba hacia abajo está el eje Y. Como que el 0 está arriba y tú cuando le pones 100 estás como bajando. ¿Cachai? ¿Se entiende? Mira aquí como la posición. Por ejemplo, dijimos que la posición del punto de partida del rectángulo se mide con la esquina superior izquierda. Entonces, si se fijan, el rectángulo está apareciendo acá arriba. Si le aumentamos acá, lo que va a hacer esto es bajar el rectángulo. ¿Cachai? Voy a bajarlo más exagerado para que vean esto. Ahí. ¿Viste que ahora aparece como acá abajo? Y se agranda y desaparece. Ya. Así que aquí, ojo con esta. Ya. Seguimos. Podemos poner acá, de nuevo, T3, Select, SVG. Estamos seleccionando el SVG. Pero ahora le vamos a agregar algo más a nuestra selección. Le vamos a decir, seleccióname en realidad todos los rect que están en SVG. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser todos los rect que están en SVG? En realidad es solo uno, que es el que creamos acá arriba. ¿Ya? Luego vamos a usar... y toda esa selección se la estamos asociando ahora a una variable cell. Entonces, la variable cell, que está definido con let, contiene a todos los rectángulos que hayamos creado hasta el momento que se ejecuta este código. ¿Ya? Que hasta el momento es solo uno. Luego vamos a volver a usar un timeout, y este timeout va a llamar a esta selección y vamos a cambiarle todos los atributos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nosotros cargamos la página por primera vez, crea nuestro rectángulo, ahora que está abajo, luego pasa un segundo y le cambia las proporciones, se las cambia con esto que está acá. Hagamos el ejercicio no. Lo crea, lo cambia y lo mata. Entonces, dado eso, ahora podemos suponer que hay algo abajo en el código que está haciendo que desaparezca el rectángulo. Entonces, efectivamente, acá, ahora, estamos usando un timeout, y ese timeout va a correr después de 2 segundos y va a eliminar el elemento que tenemos, que en este caso es cell, y lo va a borrar. ¿Alguien está levantando la mano? Sí, yo tengo una duda que, ¿por qué ahora parte de abajo? De abajo para arriba y no hay ningún como menos en el I, no caché eso. No, porque, o sea, yo al principio lo tenía ahí, recuerda que el eje está cambiado. Entonces, al principio en el código, aquí el I dice 50, por eso parte acá arriba. ¿Sí? Como que el eje Y, el 0 está arriba y hacia abajo va aumentando. Sí, Entonces, pero después cuando le pusiste 500 no debió haber seguido de arriba y tirarse como mucho más para abajo. Sí, pues, pero sí pasó bajó, como lo mira. contrario. No, pues mira, está ahí en 500. O sea, ¿estamos hablando el de abajo del eje del SVG o el de abajo de nosotros? Ah, es desde abajo, ese 500 es desde abajo de donde parte.
Claro, o sea, el 0 está arriba y el 500 lo va bajando, ¿cachai? O sea, lo baja para nuestra perspectiva. Ya. ¿Cachai? Ahí tú puedes ir jugando. Es como metros bajo el nivel del mar, en el fondo. Claro, claro. Sí, puede pensarlo así. ¿Cachai? Quizás podría editar los RX y RI para que se note más. Mira, es que como está tan rápido ahí, no sé si se alcanza a ver la forma. Como que ahora aparece un círculo. Hay dos manos levantadas, creo. ¿Alguien quiere decir algo o no? Profe, yo tengo una duda, pero es como pasada la duda. ¿Cómo lo hizo para que le apareciera como el HTML o la página en Chrome o en Firefox? Acá a la derecha te debiesen aparecer como los iconos de los navegadores. Es que lo que pasa es que lo corro y me dice como error 404. Así. ¿Y te aparece el mismo del WebStorm, por ejemplo? Sí, pero por ejemplo cuando corro a ver, ¿cuál era? El primero que trabajamos, ese me tira como la página en blanco y después cuando tiro como el DD3, ahí no me aparece como el error que le digo. No, ahí me aparecen los cuadraditos, ahora me apareció. Ahora te aparece. Ya, bueno. Ya, seguimos bajando. Ya, entonces estábamos acá con el primer timeout, pasa un segundo, cambian las proporciones, perdón, todos los atributos, que entre esos está su tamaño, y luego pasan 2 segundos y lo borramos. Por eso es que ven ese comportamiento acá de aparece, cambia, desaparece. Ahí está. Ya. Ya, aprendieron a hacer rectángulos en D3. Ya, sigamos viendo. Yo creo que esta parte de acá, por ahora, quizás la podemos evitar. Se la voy a explicar, pero para que la entiendan un poco nomás. Pero no la vamos a utilizar directamente en esta clase. ¿Ya? Si es que quisiéramos leer data desde algún lado, pueden ustedes ingresar a este link que está acá y van a ver que van a encontrar un JSON. ¿Ya? Pero como dijimos antes, cuando ustedes ven un JSON es simplemente un texto. Entonces ustedes necesitan encontrar alguna forma de que el código entienda que ese texto tiene una estructura y esa estructura está en formato JSON. Entonces la gracia es que D3 tiene aquí una función que es D3.json que le va a decir que lo que va a encontrar en ese link va a ser un JSON y va a hacer que el código ya lo entienda como un JSON. Porque si ustedes no tuvieran esta función .json, este link simplemente va a tener un texto. Que ustedes visualmente lo vean como un JSON no quiere decir que un código lo va a entender mágicamente como un JSON, sino que hay que decirle, este texto entiéndelo como un JSON. La gracia es que D3 ya trae eso incorporado. ¿Ya? Luego que D3 lea esto, va a utilizar un callback. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para que tú puedas trabajar la data que va a estar en ese JSON, previamente tiene que haber obtenido la data. Sin obtener esa data y sin parsearla, no puede continuar. Por eso, la gracia es que aquí ya viene como incorporado. ¿Ya? Entonces, no es algo que ustedes tengan que preocuparse. Entonces, si es que esta parte ocurre exitosa, luego va a entrar aquí al then. ¿Ya? Y en el then, de nuevo tiene una función como inexistente, similar a cuando ocurría lo del for each. Y esta variable response, que puede ser cualquier nombre, lo importante es el parámetro. Este primer parámetro va a contener todo el JSON que se pudo encontrar acá. De hecho, si lo ven en la consola del navegador, vamos a abrir la consola. Aquí pueden ver
response y response title. Aquí está imprimiendo el objeto y aquí después abajo está imprimiendo el título. ¿Ya? En esta primera clase no vamos a trabajar con JSON, pero ahí ya queda, como pueden ver, cómo pueden leer JSON. Seguimos avanzando. Tenemos una función que no hace nada, pero en realidad sí hace algo, imprime algo. Bueno, no hace mucho, solo imprime en la consola. Aquí creé una función que permite obtener un número aleatorio entre dos números, porque si utilizaran la función aleatoria de JavaScript, no les va a funcionar. Entonces, bueno, pero uno puede ahí hacer, puede trabajar un poco la función básica para construir un número aleatorio. Entonces, esta función que construimos acá va a entregar un aleatorio entre dos números. Creo que hay cosas en el chat. Creo que las curvaturas de la esquina. Sí, son las curvaturas, alguien preguntó eso. Luego acá abajo se construyó otra función que hace uso de la que definimos anteriormente para construir un vector que va a tener largo z. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes utilizan esta función, les va a retornar un array, un vector, y ese vector va a tener cada uno de sus elementos un número aleatorio entre x e y, y el largo de ese vector va a ser z. Después ustedes, si quieren, pueden entender más en profundidad esto, pero creo que no le va a aportar mucho a la clase. Seguimos. Ya. Pensando en cuando en la parte anterior les dije que había un d3.json que nos permitía poder leer JSON, también tenemos un d3.csv que nos permite leer CSV. Entonces, por ejemplo, el abocado que está acá es un CSV, así que esto lo podría leer y podríamos analizar cada una de la data que está en este CSV. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué es lo importante acá? Es que la función doNothing se va a activar una vez que se ha leído completamente este CSV. Similar, como les decía, con la parte del JSON, el then tiene un rol similar al del callback. Entonces, una vez que esté leído ya ese texto, sea interpretado como CSV, se va a activar esta función. Ahora, la data, el mismo WebStorm le está mostrando que está gris porque no está siendo utilizada. Y tiene sentido, porque dentro de acá no estamos haciendo nada con eso. Solo estamos llamando a la función doNothing, que no le estamos dando ningún parámetro. Ya. Ahora vamos a tener otra función que se llama doSomething. ¿Ya? Esta función, lo primero que va a hacer es crear un array azar. ¿Qué quiere decir esto aquí? Como dijimos, va a crear números aleatorios entre 10 y 100 y va a crear 10 números aleatorios. Ya, aquí pueden ver qué es lo que imprime. Ya, ahora, dudas anteriormente, porque aquí viene la parte más complicada de 3. Así que necesito ahora que estén como concentrados. ¿Hay alguna duda con lo anterior que hemos dicho? Profe, yo quiero preguntar si puedes correr lo último que acabas de hacer, como para cachar. Mira, hasta acá tenemos... voy a ponerle aquí otro console log para... Estoy adentro del comando que lee CSV. Ahí. Claro, fíjate que aquí este de acá hace esto y después va a activar el doNothing. Y el doNothing imprime well, I actually do something. Y es lo que tú estás viendo acá. Y luego estás viendo lo que vamos a ver ahora. Que generó aquí un array.
Vamos a ponerle aquí otro console log si quieres. Vamos a generar un array random. Ahí está. Ya. Eso es lo único que hemos como impreso en la consola de momento. Vale, vale. Gracias. Ya. Entonces, ahora que tengo toda su atención, pueden esta parte porque es lo más complicado. ¿Ya? Ya. Vamos a partir con esto, que ya lo dijimos antes, no hay nada extraño. Vamos a usar D3, vamos a seleccionar el SVG. ¿Ya? Luego vamos a hacer un select all y vamos a seleccionar todos los rectángulos que tengan clase random. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que estamos seleccionando los rectángulos con clase random? Por este punto que está acá. ¿Ya? Ese punto va a simbolizar que estamos llamando a una clase. ¿Se acuerdan que las etiquetas pueden tener IDs y clases, como el SVG? Bueno, todas las etiquetas podrían tener esos atributos. ¿Ya? Ya, entonces, si pensamos, hasta este momento en la ejecución del código, ¿cuántos rectángulos con clase random existen? Ninguno. 10. No. Lo que existe de 10 es el array. Pero el array es simplemente un array dentro del código. Cuando aquí estamos hablando de rectángulos con clase random, tienen que existir, así como lo vimos visualmente cuando creamos un rectángulo al principio, tienen que existir otros rectángulos. De hecho, si quitáramos el random, si pensáramos solo en esto, selecciona el SVG y al interior del SVG selecciona todos los rectángulos. Dependiendo de los tiempos de ejecución, podría ser que esta parte sí alcance a encontrar un rectángulo, que fue el primero que creamos, pero como se recordarán, nosotros también eliminamos ese rectángulo. Entonces, depende un poco del tiempo de ejecución, si es que logra alcanzar a encontrarlo o no. ¿Ya? Ahora, como le ponemos esto, estamos asegurando que no va a encontrar ningún rectángulo. ¿Ya? Esto es una selección vacía, no encontró nada. ¿Ya? Por eso viene aquí lo más extraño. A esa selección vacía vamos a asociarle la data. ¿Ya? ¿Qué data vamos a asociarle? Vamos a asociarle la data que está en el array que acabamos de crear. ¿Ya? Entonces, hicimos una selección. Buscamos todos los rectángulos que tuvieran clase random. No encontramos ninguna. Pero igual, de todas maneras, vamos a linkear a esos rectángulos inexistentes, los vamos a linkear con elementos de un vector. ¿Cuáles son los elementos de ese vector? Bueno, el que acabamos de crear, que se llama array azar. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos elementos quedaron sin rectángulos? ¿Se entendió la pregunta? ¿Todos? Todos. Claro, exactamente, todos. En este caso fueron 10. Entonces, hasta este momento, lo que hemos hecho es, tenemos data, tenemos un vector con datos aleatorios, pero bueno, es datos, y a eso le estamos linkeando un rectángulo. Pero esos rectángulos no existen. ¿Ya? Entonces, este punto enter que está acá, estamos diciendo que para esa selección como huérfana que tenemos, vamos a hacer lo que viene después del enter. ¿Ya? Entonces, para cada uno de esos elementos del array que quedaron huérfanos, vamos a agregar un rectángulo. A cada uno de esos rectángulos les vamos a agregar todas estas propiedades. ¿Ya? La primera propiedad es la propiedad random, podría ser cualquier cosa. Vamos a además decirle que van a tener un ancho igual a 50. Luego vamos a tener una altura. Pero fíjense la altura que le estamos dando. La altura no es fija. Estamos usando una función. ¿Ya? Entonces la pregunta es, este D arbitrario que tenemos ahí, ¿a quién está haciendo referencia? ¿Ya?
está haciendo referencia al elemento del vector que quedó huérfano. ¿Ya? Entonces, como nuestro vector tenía 10 elementos, esto que está acá después del enter, lo va a hacer para cada elemento que quedó huérfano. ¿Ya? Entonces, este D va a ser el valor, el primer valor que encuentre del array y así sucesivamente. Porque esto lo va a hacer para todos los elementos del array. Creo que hay alguien que tiene que mutearse. Ahí, bueno. Nicolás Gonzalo, parece. Bueno. Lo mismo va a pasar con el X. Pero notemos ahora que en el X estamos usando el D y el I. ¿Ya? Recuerden que el segundo parámetro, que en este caso está denotado con I, nos va a indicar la posición de un elemento. Entonces, esa posición la estamos multiplicando por 60. ¿Qué es lo que estamos logrando con esto? Si se fijan, al final, lo que está después del enter es igual a un for each. Eso es lo que está aquí como encubierto. Entonces, la altura va a depender del valor, la posición X va a depender de la posición del elemento mismo. ¿Ya? El Y va a ser igual a 500 menos T. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para poder invertir el eje. Porque como el eje está arriba, y nosotros queremos que esto aparezcan como barras, las estamos dando vuelta. ¿Ya? Y luego aplicamos simplemente un redondeo de las esquinas. Dicho eso, si vemos el resultado, voy a cerrar la consola, ahí aparecieron todos los rectángulos. ¿Ya? Y son aleatorios. Disculpa, ¿y cómo influye los valores que quedaban en el array? Los valores influyen de la siguiente manera. Van a influir la altura del rectángulo, van a influir la posición de cada uno de estos elementos, también va a influir en la posición en la que nos estamos fijando en el eje X. ¿Ya? Y también está siendo usado el valor mismo del array en el eje Y, pero estamos haciendo ahí un cambio como de ejes. Si no pusiéramos el 500 menos D, lo veríamos, bueno, ahí hacer la prueba. Se le vería algo así, que como que deja de tener un poco de sentido. ¿No? Esto es simplemente un cambio como de coordenada. Para que el eje nos quede ordenado. Ya. Esta parte que está acá no, es básicamente lo mismo que está arriba, pero no cambia mucho más. Pueden verla si quieren. En este caso lo está mostrando aquí y arribita lo restante. Y también les puse otro color. Ya. La parte que sí es interesante es la que viene a continuación. Profe, una pregunta. Dime. Es que recién comentó hartas líneas juntas al tiro. ¿Cómo hizo eso? Ah, sí. Buena pregunta. Mira, en mi teclado es con control slash, pero es muy probable que ustedes no tengan el slash con un botón, porque tiene que ser un slash que esté contenido en un botón del teclado. Pero lo pueden cambiar. Eso se hace, si es que me acuerdo bien, File, y aquí en Settings. Aquí hay una parte, creo que es como... a ver si la encuentro. En Editor, ahora sí. O aquí en el buscar, creo que le pongo como comment. Editor. General. Smart Keys, quizá. ¿Dónde lo viste? ¿Arriba? Arriba en Keymap, ¿o no? Espérate. Ahí como que se me olvidó esto. Smart Keys, dices tú. No es ese. A ver, ¿cómo era?
Acá, aquí ahora creo que aquí, acá está. Ya, entonces, acá arriba a la izquierda busquen shortcut y luego acá en el segundo buscador ponen comment y aquí les va a aparecer un comment with line comment. Entonces le hacen doble clic y le ponen aquí, no es doble clic, es clic derecho, add keyboard shortcut. Y le va a mostrar algo como así. Entonces, como pueden ver, en el mío dice control slash. Pero como ustedes no tienen el slash en un botón, aquí tienen que poner alguna combinación que sí tengan. Por ejemplo, podría ser control espacio. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Bueno, ahí ustedes pueden jugar. En los años anteriores les he dicho a todos que pongan control espacio un poco para homologarlo entre ustedes, pero son libres de hacer lo que quieran. Lo importante es que cuando le pongan OK les va a decir como hay conflicto con otro shortcut que nunca se usa, así que filo, reemplácenlo, ¿no? En mi caso, como ya uso el otro, lo dejo. Profe, Dime. tengo una duda con cuando llama function y la letra, como ¿Está a qué acá? función está llamando. Sí, ahí. Aquí no estamos llamando a ninguna función. Lo único que estamos haciendo es aplicar una función sobre el elemento que estamos recurriendo. Porque al final lo que está aquí sobre el enter es como es lo que está después del enter se va a hacer para cada elemento que quedó huérfano en nuestra selección. Entonces, para cada uno de esos va a estar usando esto. Entonces, aquí el function no es una función que exista previamente. No es así. Y este D va a hacer referencia al elemento. Para que no sea tan abstracto, supongamos que... Ay, no lo encuentro ahí. Que el vector que creamos tuviera estos valores, algo así. ¿Ya? Entonces, si es que llamáramos esta selección, la usáramos acá, ahí, los elementos que quedarían huérfanos serían el 1, el 2, el 3, el 10 y el 20. ¿Ya? Entonces, lo que está con el enter lo va a hacer para cada uno de esos y en el mismo orden. O sea, va a crear un rectángulo con clase random, con ancho 50, con altura 1, con posición X, como el primero va a ser 0 el I, entonces el X va a ser 0 por 60, 0. Luego aquí va a ser 500 menos 1, entonces va a crear un elemento con en la posición I igual a 499, y esto de acá está fijo. Eso lo hace con el primero, listo. Luego pasa al siguiente, que está huérfano, que es el 2. Entonces va a volver a hacer todo esto de nuevo con el 2. Entonces, va a crear un rectángulo con clase random, con ancho 50, con altura igual a 2, con X igual a 1 por 60, o sea, 60, con Y igual a 500 menos 2, o sea, 498, y con estos que están fijos. Termina, sigue con el siguiente. Va a agarrar el 3 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Y así esa parte la entiendo. Lo que no entiendo es cómo se define esa D de manera que representa lo que está dentro del Lo hace vector. solo. De hecho, la D puede ser cualquier cosa. Lo Pero importante es la esa posición. cualquier cosa que se le pone va a saber automáticamente que se refiere al valor del elemento del vector. Sí. Ah, ya. Sí, exactamente. Lo importante es el orden, porque la primera va a representar al valor del elemento y la segunda es la posición del elemento. Por eso en este caso, vamos a ponerle aquí posición, y aquí también tendría que ser posición, por ejemplo. Ahora, ojo, que lo único que les pide de 3 es que la variable en data sea un array, pero lo que compone el array puede ser muy diverso. ¿Ya? Podría, por ejemplo, acá ser un objeto también. Por ejemplo. ¿Ya? Pero eso ya
lo vemos más específico en las siguientes clases. Pero para que se hagan la idea de que podría ser cualquier cosa. Lo importante es que lo que ustedes estén entregando sea un array. Ese es como el requisito. Ya. Estamos ya terminando la clase. ¿Qué nos queda por ver? Profe, una última pregunta. Cuando usted pone select all y pone rect random, ¿se refería al ID o al...? No, es a la clase. Es con clase random. Si quisieras tú hacer una selección con ID, usa un gato. Así. Ya son, pero la clase random que no existe. Por eso pasamos a hacer toda esta parte. Exacto, sí, claro. Exactamente. O sea, ojo, que es todo esto. Son rectángulos con clase random. Tú también podrías hacer una selección así, por ejemplo. Pero ahí no necesariamente son rectángulos. Perfecto. Ahí. Ya, dejemos también comentado para que no nos ensucie el resto. Ya, esto es lo último que vemos. Estamos terminando ya. Así que vamos a descomentar esta otra parte. Ya. Aparte de elementos rectángulos, que son como los que estuvimos creando, hay otros elementos que también son útiles. ¿Ya? En particular, los elementos G. Los elementos G representan un grupo. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve un grupo? Pueden imaginarse lo que es literalmente es como un grupo donde a ese grupo le van a meter varios elementos. ¿Cuál es la utilidad de eso? Que si ustedes quieren posicionar varios elementos que tienen algo en común, basta con posicionar los elementos, posicionar el grupo y no tener que posicionar todos los elementos del grupo. ¿Ya? Esa es la gracia. Y lo otro que también tienen que tener consciente es que cuando ustedes crean un elemento dentro del grupo, la posición ahora queda relativa al grupo y no al SVG en general. ¿Ya? Entonces, esta parte de aquí es muy similar a la anterior, simplemente ¿Profe? estamos haciendo... Dime. ¿Y los elementos cómo se posicionan dentro del grupo? ¿O cómo quedan detallados? Igual como lo hicimos, mira, vaya aquí cuando veamos el rectángulo yo creo que se va a entender. Ya, entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con los rectángulos, pero lo vamos a hacer con grupos. ¿Ya? O sea, en lugar de generar distintos rectángulos, vamos a estar generando distintos grupos. ¿Ya? Un grupo es simplemente una etiqueta, pero no es algo que tenga forma. ¿Ya? Y para poder posicionar los grupos, se puede usar lo que se conoce como un translate, como lo que está acá. Entonces, esto básicamente está trasladando cada uno de los grupos, le está dando una posición. La posición va a estar dado por todo lo que está acá, que es más que nada, bueno, aquí está multiplicando, pero también está haciendo una concatenación de textos. ¿Ya? Entonces, esto que está acá le va a dar una posición a cada uno de nuestros grupos. Luego, si se fijan acá, los grupos quedaron asociados a la variable SVG-G, ¿ya? De SVG grupo. Entonces ahora, a cada uno de nuestros grupos le vamos a añadir un rectángulo. ¿Ya? Y aquí, esto que está aquí, si se fijan, es igual a cuando creamos un rectángulo. Lo único distinto es que lo que cambió ahora es la posición y el ancho y el alto. Pero la posición ya no está. ¿Cachai? Entonces, justo para el que había preguntado recién, cuando aquí creamos un rectángulo, nosotros le especificamos un X y un Y. Pero ahora el X y el Y no es necesario en este rectángulo porque se va a posicionar donde nosotros posicionamos el grupo. ¿Ya? Ahora, igual tú dentro de un grupo podrías volver a posicionar el rectángulo, pero va a ser relativo al grupo, no al SVG completo. ¿Ya? Profe, Dime. ¿podría volver donde programó lo del grupo, como el AppNG?
¿Esto? Sí, es que ahí lo que está haciendo es que está asignando a cada elemento del array un grupo. Sí, eso mismo, eso mismo. Ah, ya, súper. Sí. Y bueno, y le estamos dando una posición con el transform y el translate. Estamos aprovechando de hacer eso. Ya, entonces aquí, para cada grupo que quedó en la variable svg, vamos a crear rectángulos, y luego, que esto es algo adicional, para cada svg vamos a añadir un texto. ¿Ya? ¿Y cuál es el texto? Es simplemente el valor del número. Entonces, si ahora miramos cómo se ve esto, ay, algo pasó, parece. Aquí está. Podemos ver que creamos rectángulos, los creamos ahora sí mirando hacia abajo, y a cada uno de estos le estamos mostrando un texto. ¿Y ese número coincide con su posición en I? Y ese número coincide con su posición, claro, o sea, con la altura, no con la posición, Sí, sí, me confundí, entiendo. sí, sí. Claro, con la altura. Entonces, de hecho, claro, mira, este que vale 100 y algo, podemos ver hacia el ojo que es como el doble de esto, ¿no? Porque básicamente usamos los mismos valores que se usaron aleatoriamente. Pero cada uno de estos rectángulos es un grupo independiente. Claro, mira, justamente esa es la gracia. Si abren el inspector de elementos y utilizan aquí esta flechita que aparece acá, ustedes pueden ver acá que tenemos un grupo, ese grupo tiene un rectángulo y tiene un texto. Y así están todos los grupos. Grupo, rectángulo, texto. Grupo, rectángulo, texto. La distancia entre los rectángulos viene definida entre los grupos también, en la parte de los grupos. No, o sea, tú puedes también volver a utilizar las mismas propiedades del rectángulo, pero siempre el punto de partida va a ser el grupo, ¿ya? Una vez que tú tienes un rectángulo dentro de un grupo, el 0,0 para el rectángulo va a ser el 0,0 que tiene el grupo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si te fijas acá, nosotros al rectángulo que creamos no le dimos ningún X ni ningún Y, solo le dimos una altura y un ancho. ¿Ya? Eso fue lo que le dimos. Pero sí todo pareciera estar posicionado porque posicionamos el grupo. ¿Cachai? Esa es como la gracia. Como que no tuvimos que posicionar por separado los rectángulos con los textos. Podría eventualmente hacerlo sin un grupo, pero se te va a complejizar más. Como que es mucho más fácil si es que haces un grupo que contenga todo. Igual si quisieran como ordenar esto para que quedara con el eje correcto, porque ahora estamos usando como el eje Y que trae el SVG original, no hicimos ningún cambio de eje, tenés que igual jugar ahí con la matemática para hacer que te quede como ordenado, con el eje abajo. Bueno, lo último, toda esta función estaba dentro de, o sea, todo esto que genera los rectángulos está en una función que se llama doSomething, y esa función, ¿dónde está siendo llamada? Está siendo llamada acá. Para que llegue acá significa que leyó el CSV, pero en realidad nosotros no leímos ningún CSV. Así que en realidad esta función la podríamos dejar acá afuera, la llamamos ahí, y esto de acá lo comentamos y debiese dar lo mismo. Ahí desapareció. Ah, porque estamos llamando a... response. Ahí sí. ¿Dudas, consultas? Parece que ninguna. Yo tengo una consulta. Dime.
En este caso, para los 10 grupos que creamos, el código que tuvimos hace que se crea un rectángulo para cada grupo. Pero si quisiéramos que se crearan formas distintas para los 10 grupos, ¿cómo sería? Si quisieras que... si quisiera usar distintos rectángulos. Claro, distintas formas como, no sé, no rectángulos, o sea, círculo, por ejemplo, cualquier figura para cada grupo. No necesariamente hacer rectángulos para todos los grupos que creamos. Claro, o sea, porque aquí lo que nosotros asociamos, a cada grupo le asociamos en verdad el array random que creamos. Pero si tú quisieras asociar otro elemento, tendrías como que copiar todo esto probablemente, esto de acá, sí que entendí bien tu pregunta, y asociársela a otra data. O sea, depende si es que tu data está asociada a lo mismo que quieres hacer. No sé si esa era tu pregunta o no, te entendí mal. Sí, creo que ahí eso responde la pregunta. Vale. Gracias. Como que habría que hacerlo a mano para cada rectángulo que creas. O No, para cada porque grupo de aquí rectángulos. el vector es el que tiene toda la data. ¿Cachai? Si es que tú tuvieras otro vector con otra data, tendrías que hacerlo. A ver, no sé si Ya, es gracias. lo que podría hacer para probar, por ejemplo. Voy a hacer aquí una cosa. Me extraña. Por ejemplo, ahí crees, si se dan cuenta, hay hay dos rectángulos. Como que acabo de generar otro rectángulo dentro del mismo grupo, con la misma data, ¿sí? Y está acá. ¿Sí? Esto podemos ponerle aquí. Ahí creo que se ve mejor. No sé si eso era la pregunta, pero en este caso estamos generando hay dos rectángulos. ¿Ya? Ahora, si tú quisieras tener como data distinta a la que estamos usando, que está en array azar, tendría que como que copiar esto y hacer otro, pero con otra data, y bueno, y cambiar estas cosas. Ok, gracias. Eso. ¿Más consultas? Ernesto tiene la mano levantada, no sé si se le quedó pegada o en verdad tiene una pregunta. No, se me quedó levantar la mano. Bueno, vale. ¿Ya? Yo tengo- Entonces yo tengo- creo que... ¿algo que decir? ¿Podría Sí, resumir las ventajas? Tal no. No, pero la mía es una duda más bien básica, así que si algún otro compañero quiere preguntar otra cosa antes. ¿Podría entonces describir la ventaja de usar grupo? La ventaja Palabras. de por qué tú utilizas, por ejemplo, un grupo. Porque, por ejemplo, si tú quisieras mostrar distintas barras, lo más probable es que esa barra que tú quieras mostrar tenga otras cosas asociadas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, nosotros teníamos la barra, pero también queríamos quizás mostrarle el número de esa barra. Entonces, para eso, en lugar de tener que crear por separado las palabras con sus números y tratar de posicionarlos, se te iba a hacer más complejo. Entonces, haces un grupo porque tú simplemente posicionas el grupo y luego posicionas los elementos de ese grupo, que sería el texto y la barra. ¿Cachai? Y manipularlo dentro del grupo se te va a hacer más sencillo. ¿Ya? Igual, tú dentro del grupo igual puedes mover las posiciones, pero va a ser mucho más sencillo trabajarlo que si lo hubieras hecho por separado. Es como pensando hacer un gráfico de barra, entonces, algo así. Sí, esto es pensando en un gráfico de barra, exacto. O sea, en el fondo todos los rectángulos están en un mismo grupo, que se definieron los colores, los altos venían definidos por el número del array, y los anchos eran fijos. Lo definí ahí. Exacto. Gracias. Vale. Ya, vamos entonces ahora a tener un break y luego de eso veamos la actividad y ahí sí quedan trabajando ustedes. Ya, así que volvemos, voy a dejar de grabar ahora, a las 6:10 de